Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su casa, la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar, igual que todos los primeros lunes de mes, y algunas fechas adicionales. En realidad hoy es una fecha adicional, considerando que esta semana se celebra la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un detalle muy relevante para todos los que nos dedicamos al tema de la salud ocupacional y seguridad e higiene ocupacional. Pero en realidad más importante para todo el país y el mundo, porque el campo de la seguridad del trabajo tomó mucha relevancia cuando, lamentablemente, cuando se presentan agentes que pueden atentar contra nuestra vida a nivel de laboral o a nivel de salud pública. Y es así que ahora desarrollamos este tipo de actividades en forma libre, igual como han realizado muchas entidades sin fines de lucro en todo el mundo, para poder socializar información que pueda ser relevante al trabajador, al público en general, al usuario de equipos, al usuario de diferentes maquinarias, a la persona que trabaja el día a día, a la persona que sale con sus hijos al supermercado, a la persona que sale a comprar a una bodega, la persona que se está cuidando pero necesita ir a la farmacia, o cualquier otra actividad que pueda desarrollarse y que sabemos que genera algún tipo de exposición o riesgo para contagio en la actualidad por el SARS-CoV-2 o defínase como diagnóstico COVID-19. Es lo que estamos realizando, lo que se está realizando a nivel mundial y nosotros igual, de igual forma, no fuimos los pioneros, en realidad fue a nivel internacional, en realizar actividades que no impliquen ningún sacrificio más que el tiempo de las personas para que puedan tener algo que pueda nutrirlos. Y lo que queremos dar es información que pueda ayudar a profesionales. Tenemos diferentes niveles de charlas, a profesionales, al público en general, a la población de estudiantes menores de edad, a la población que ya es adulta, al trabajador, en diferentes tipos de posiciones y lo que pueda ayudar o nutrir. Solamente para mencionarles antes de empezar, la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú, una sociedad que maneja los temas de ergonomía y de psicología y sociología en lo que hemos ido desarrollando a nivel mundial y lo que se ha ido viendo con el apoyo de muchas personas también a nivel internacional que nos han apoyado en el desarrollo. Una sociedad que nació en razón de un grupo de personas que quería apoyar con un concepto de ONG, con un concepto sin fin de lucro, con un concepto de apoyar, poner el brazo sin mayor figura, y hay muchas personas que no, realmente yo soy más hablador que el resto de mis colegas agrónomos en el grupo que se llevó a formar. Más que hablador, diría yo, más, me gusta más interactuar con ustedes, pero hay un grupo significativo de personas de diferentes profesiones que desean apoyar al país en diferente índole y lo han hecho en forma desinteresada y debo reconocer ese tipo de actividades a pesar de que ellos no quieren mostrarse en público, pero sí hay que reconocerlo en hacer todo este esfuerzo de realizar estas actividades y otras más. En realidad eso nos ayuda bastante en identificar qué personas realmente valoran el concepto de vida y el concepto de sociedad y el concepto de ética entre los profesionales y demás personas. Se realizaron muchas actividades desde que se inició la sociedad. Nos da gusto que el hecho de que hayamos empujado nosotros algunas actividades con mucha modestia haya generado que también otros grupos y sociedades hayan también invitado el mismo concepto y también lo hayan desarrollado. Y de buena fe les digo, enhorabuena que puedan hacerlo. Comenzamos a hablar de investigación y comenzaron a fundamentar. Cuando hablábamos sobre generar cada información que dábamos debe tener un sustento científico y no solamente decirlo porque lo hemos visto, porque yo lo viví una vez en mi vida. Estudios que sean significativos, metaanálisis similares que puedan darnos sustento en lo que vamos desarrollando. Eso es lo que comenzamos a realizar hace muchos años y nos dio gusto ver que comenzaron a replicarlo. Comenzamos a hablar de psicosociología junto a ergonomía cuando no tenían ese concepto y además incluso hablaban sobre que esta relación no existía, pues hoy en día se habla a nivel internacional y nos da gusto que también se haya adquirido dentro de Perú, se entienda que esto es necesario y que trabaja como conjunto, porque separados no ayudamos mucho, en forma conjunta podemos lograr muchas situaciones, muchos logros, muchos temas que puedan apoyar al país. Empecemos con lo local y luego vayamos a lo internacional. Empecemos con lo local y partes de estas actividades son justamente las actividades relacionadas al tema de educación, sensibilización en este tema de pandemia.
Entonces, todos los meses, normalmente los primeros lunes de mes, desarrollamos una actividad de este tipo, así que pueden conectarse por esta misma vía, por el Facebook, que vamos a estar gustosos de poder solucionar dudas o cualquier otro detalle que podamos apoyarlos en lo que pueda apoyar a su mejor calidad de vida en todo sentido, a nivel profesional y a nivel personal. Hoy vamos a desarrollar el tema de la alimentación saludable en tiempos de pandemia. Para esto hemos invitado a la licenciada en nutrición, Karen Cueva, quien además de ser nutricionista es antropometrista y ergónoma. Una de las primeras promociones de la Universidad Cayetano Heredia, en la cual se tuvo un potencial muy grande de profesionales que llevaron esta maestría en ergonomía y psicología aplicada al trabajo, que están en la actualidad pues colaborando y apoyando organizaciones en este desarrollo. Pues una de estas personas que ya era antropometrista y era además nutricionista, nos vamos a apoyar el día de hoy en las charlas. Cada primer lunes de mes vamos a tener un invitado que nos pueda apoyar con más información, porque no todos conocemos de todo y necesitamos muchos profesionales. Lo bueno de la sociedad es que tenemos realmente una gama muy amplia de profesionales que nos apoyan justamente en estos temas, y en este caso, importante que entendamos por qué el tema de nutrición es tan relevante en desarrollarlo para prevenir las situaciones de morbilidad que podamos tener, que nos puede llevar a cuadros severos de COVID-19. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a darle solamente un concepto inicial de los datos relacionados a por qué es necesario esto y por qué nos sirve para el tema de combatir el tema de COVID-19. Si eres profesional y estás en el campo de la seguridad de salud, te va a servir para darle apoyo o explicación de por qué implementar ciertas medidas o sensibilizar a los trabajadores en el consumo de ciertos alimentos, considerando otras variables como es el consumo metabólico por el trabajo, que ya de por sí requiere un aporte adicional. La hidratación, esencial en forma conjunta, pero además ahora con calidad. ¿Para qué? Para evitar esos factores de riesgo para COVID-19, esos factores de riesgo de morbilidad, esa hipertensión arterial, esa diabetes mellitus, esos problemas cardiovasculares o respiratorios crónicos, o inmunosupresión, si ocurre algún tipo de coexistencia de otro concepto. Todo esto, les debo decir que ya era conocido. Todo esto generaba problemas, solamente que nunca nos hizo tan susceptibles a un agente viral que nos puede llevar, incluso nos puede llevar a la muerte. Eso es lo esencial de entender en este proceso. Si no eres profesional y estás en el campo de la salud pública, o estás en el campo, quieres cuidar a tus hijos, quieres cuidar a tu familia, lo importante en este caso es que también entiendas que van a haber recomendaciones que puedan ayudar a que puedas cuidar a tu familia, qué cosa comer, qué cosa puede ayudar a prevenir cierta inmunosupresión, qué cosa puede ayudar a que puedas mejorar tu sistema inmune, y eso contribuya a que tengas una mejor probabilidad en caso te contagiaras por COVID-19 y puedas salir sin ningún problema, sin convalecencia, sin una incapacidad permanente que se pueda dar por este contagio. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, dentro de este concepto, dentro de este desarrollo, lo primero que vamos a estar desarrollando para que se pueda conocer es rápidamente, antes de que presentemos a la licenciada Karen Cueva. Recuerden, el concepto de esta semana de la seguridad del trabajo ha entrado como concepto de la OIT de anticiparse a la crisis y prepararse y responder. Invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad del trabajo, sistemas que se fortalezcan con lo que ha sucedido para mejorar su capacidad de respuesta, sistemas que nos ayuden a dar respuesta específica con mayor solidez, aprendiendo de lo vivido y fortalecernos. Esa capacidad que tenemos, la resiliencia, capacidad que tenemos de afrontar esta situación con mejor éxito en relación a lo que tenemos como fortalezas propias. Y hemos aprendido mucho de este sistema. Hemos aprendido bastante. El CEP también, igualmente, igual que el resto de sociedades dedicadas a temas similares, no celebran esta fecha como por ser un día de la seguridad del trabajo, sino aprovechan estas fechas por ser un día central para poder dar justamente más información, y van a haber muchas actividades esta semana relacionadas a este tema. Aprovechenlas porque creo que todas, entiendo yo, que son gratuitas a nivel nacional, aprovechenlas todas,
porque mientras más información tienen, incluso cuando son del mismo tema, tienen dos enfoques de vista sobre estos temas, y les ayuda a ustedes a poder discernir sobre qué cosas serían lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, considerando esto, damos como inicio la sesión de COVID-19, alimentación saludable en tiempos de pandemia, que es la sesión del día de hoy, y solamente darles 3 datos importantes antes de pasar con la licenciada Karen Cueva, que nos va a brindar toda la charla de nutrición en relación a este campo. Y justamente, punto número 1, existe un sistema de gestión, para los que están en sobre su trabajo, existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene un análisis de riesgos. ¿Y qué cosas buscamos en la actualidad? Que no olvides que en este sistema de gestión de análisis de riesgos, tú ya sabes que existe un agente biológico que puede ser parte de tu análisis de riesgos de seguridad de trabajo de tu organización. Si tú eres una persona que toma muestras de sangre para evaluar el diagnóstico de COVID-19, es parte de tu proceso, por lo tanto, podría incluso hasta ser una enfermedad ocupacional. Pero de repente no, de repente tú estás trabajando en un call center y no tienes contacto con estas personas externas, pero tienes contacto con otros trabajadores en este lugar de trabajo. Pues hay un tema también de salud pública, como riesgo epidemiológico, apunten eso, y búsquenlo en internet, riesgo epidemiológico. Y eso es lo que va también a ayudarnos a entender que no solamente regulamos los factores de riesgos del proceso de trabajo, sino también los médicos ocupacionales regulan el aspecto periférico que es la salud pública. Dentro de eso, el tema de COVID-19 es algo relevante. Sea o no del proceso, igual hay que analizar las medidas preventivas. Si no nos hubiéramos implementado distanciamiento social, mascarilla, etcétera. Tienes un plan de seguridad en el trabajo. Recuerda que también ahora existe un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Qué cosa implica esto? Implica que desarrollemos, se presenta para que el MINSA lo apruebe, debe ser parte de ese programa de seguridad en el trabajo que tienes anualmente. No lo hagas en forma diferenciadora, es parte de ese proceso. Incorpóralo como un objetivo adicional. No lo dejes en forma externa. Recuerda eso. No lo manejes. Sí es un plan que tienes que presentar al MINSA, pero estas actividades ya las puedes colocar como parte, como un objetivo grande dentro de tu plan de seguridad en el trabajo. Y recuerda que en la vigilancia de salud ocupacional se hace un control de todos los casos sospechosos de COVID-19. No solamente los diagnosticados, los sospechosos también, porque los que están en el área de salud se habrán dado cuenta que tienen muchas personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 o tienen sintomatología de COVID-19, pero salen con pruebas negativas, en una prueba molecular o antígenas. Puede ocurrir, pero la clínica es la que manda, así que los casos sospechosos se siguen evaluando. Hay una vigilancia por COVID y hay una vigilancia post-COVID. Recuerda ese periodo de convalecencia. Importante que lo toquen, lo vamos a tocar en algunas de las sesiones de este año, de igual forma con las actualizaciones. En la vigilancia de higiene y seguridad, recordad que las medidas colectivas e individuales son esenciales en forma conjunta, no en forma individual. En forma individual tienen eficiencia, pero no es tan alta como, además de usar mi mascarilla, mantener la distancia. Doble mascarilla, ¿cuál está la norma? Bueno, doble mascarilla. Mantener la distancia. Recuerden que no siempre se recomienda la doble mascarilla. Es otro tema que vamos a tratar de tocar en otras las sesiones. Más una distancia de 2 metros. ¿Ok? Más lavado de manos. Con eso garantizas. Mis padres, a la fecha actual, no se han contagiado de COVID y tienen todas las medidas que le hemos implementado, que son las mismas que les menciono. Si eres cuadriculado en esto, vas a poder salir airoso de este periodo que es un riesgo para todos. Y el tema de mejora continua, porque el tema de COVID justamente entra este concepto tan simpático de la OIT, de ser sistemas resilientes de seguridad de trabajo. Porque ahora hemos aprendido, conocemos y sabemos cómo afrontar esto sin temor. Hay ansiedad, hay estrés, hay otras características, vamos a ir bien, que se pueden dar, sí, claro que sí. Pero ahora van a ver justamente con la licenciada Karen que existen aspectos que pueden mejorar esa calidad de vida que tienes, desde el tema de actividad física, que está probado enormemente. Acá les dejo un artículo, que si bien es un artículo del año 2014, es un artículo muy bueno, Ejercicio Físico y Salud, porque tiene muy buena evidencia, que nos ayuda justamente, miren, todo lo que les va a mostrar la licenciada Karen en el tema de nutrición, y además, si lo complementas con la actividad física, va a ayudar a disminuir todos los tipos de causa de muerte. El cáncer, la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Justamente muchas de las características que generan que el cuadro de COVID sea mucho más grave y que pueden llevar incluso a la muerte. O sea,
el tema de ejercicio y nutrición va a ayudar significativamente. Y junto con esto, debo mencionarles, hay otro estudio sobre el tema de estrés y fatiga. Hay muchos estudios, pero les menciono justamente todos los amigos que están en el campo de la primera línea de atención, que manejan un estrés elevado, que manejan una fatiga. Sí, está probado que el nivel de estrés y fatiga se va a incrementar significativamente en ellos. Hay que ayudarlos. Nosotros, yo no hablo como médico, hablo como un usuario del sistema de salud del país, salud, EPS, MINSA, etcétera. Como un usuario, igual que ustedes. Debemos apoyar también a estos colegas, a estos amigos que están en la primera línea ayudando y afrontando día a día este esquema. En ellos un homenaje con todo el corazón de parte de la sociedad y todos los miembros, porque respetamos y estamos tratando de ayudar en lo que se pueda, en el uso de PPPs y relacionados que podemos conseguir para poder apoyarlos en su actividad, en lo que se pueda necesitar. Es el momento de ser solidarios todos, no existe competencia, no existe el hecho de doble función. En este momento lo que existe es apoyarnos al 100%. Bueno, lean también este otro artículo, que también es del año 2013, 2014 me equivoco, 2013, de estrés y fatiga en el ámbito hospitalario, pero más que todo para que conozcan cómo se está dando en gran escala, porque esto era antes del COVID. Imagínense ahora con el tema del COVID. Se ha incrementado significativamente esta situación. Solamente como preámbulo, para lo que ahora nos va a ayudar a apoyar la licenciada Karen Cuevan, que justamente le voy a dar el pase específicamente, y es licenciada Karen Cueva, es nutricionista, le dije, ergónoma y antropometrista. De hecho, de la primera promoción que egresó de la Universidad Pedro Cayetano Heredia. Ya tenemos 2 promociones. La Universidad Pedro Cayetano Heredia, bueno, lo digo disculpando a la sociedad que lo mencione, pero es que en realidad nos ha nutrido bastante porque justamente con este grupo de ergónomos fue que nació el tema de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología y que ha avanzado en estos años con el objetivo muy claro de apoyar en investigación y desarrollo a la sociedad sin ningún fin ajeno que sea el de con que todos podemos contribuir. Licenciada Karen Cueva, bienvenida a esta charla, su charla ya en adelante. Buenas noches, doctor de la Verano. ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos perfectamente, justo. Muy bien. A ver, creo que yo ya todavía no estoy compartiendo, ¿no? Me parece que sí, justo, a ver, permítame. Sí, porque lo tengo como compartir. Listo, ahora sí. A ver. La dejo entonces para que nos pueda estudiar y después les voy mostrando sobre el tema de las preguntas. Bienvenida, Muy muchas bien, gracias por su apoyo. muy bien. Ay, si nos avanzamos. Bien. Para mí es un gusto estar aquí. Como dijo el doctor Talaverano, formamos parte de la promoción de egresados de la maestría de ergonomía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, yo me siento muy contenta por aportar en parte esta noche con respecto a un componente muy importante de la salud, del bienestar en general de la población, que es la alimentación y la nutrición. Es mi especialidad, yo soy nutricionista de profesión. Y bien, entonces, eh, el día de hoy vamos a dar paso a la conferencia. Vamos a ver esta imagen. En esta imagen nosotros podemos... ¿Se ve bien la imagen? Disculpen, porque pareciera que no se está mostrando. ¿Me confirman? Sí, se ve bien la imagen, sin problema, Karen. Ah, bien. Entonces, en medio de la pandemia hemos atravesado unos cambios, ¿no? En el caso sea del trabajo o en nuestro día a día, hemos atravesado un cambio del dejar de hacer las cosas que de forma regular hacíamos eh, y reubicarnos en un ambiente que en algunos casos hemos conservado la actividad que hacíamos antes, pero en otros casos nos hemos tenido que adaptar nuestras circunstancias en el trabajo a un entorno distinto, ¿no? Hablamos en este caso del trabajo remoto que muchos trabajadores a nivel nacional están realizando y esto está haciendo de que los trabajadores o las personas en general, no solo los trabajadores, sino también los estudiantes, permanezcan muchas horas en casa sentados, ¿no? Y eso está haciendo
de que si bien antes de iniciada la pandemia ya el problema de la actividad física en nuestro país era un problema, porque gran parte o más el 60% de la población se encontraba con niveles de actividad física baja. El problema, la pandemia ha hecho que nosotros incrementemos o empeoremos estas cifras, ¿no? Porque si antes salíamos a caminar y buscar nuestros alimentos, ir al mercado, ir al colegio, o ir a la universidad o ir al trabajo, implicaba que ahí hacíamos un gasto energético, cierto tipo de actividad que hacía que nosotros gastáramos un poco de energía, ¿no? Entonces, ir a tomar el carro al paradero, ir a ciertos lugares, hacía que nosotros camináramos y eso generaba un gasto en nosotros, un gasto energético en nuestro día a día. Entonces, sin embargo, ahora, ¿qué hacemos, no? Despertamos y comenzamos nuestro día en los casos que estamos haciendo actividad remota o los que están haciendo una vida más de cuarentena porque están cuidando a un familiar que tiene COVID o de repente todos en el hogar hay niños o hay personas que merecen cierto cuidado y se tienen que quedar en el hogar. Entonces ven estas limitaciones y hacen que pues su día a día parta de la cama a preparar los alimentos y nuevamente ir a trabajar, pero dentro de este entorno, ¿no? Entonces, ya esto hace que nosotros tomamos decisiones distintas, ¿no? Si estamos trabajando muchas veces, desayunamos al costado de nuestro centro de trabajo, ¿no? Al costado de la computadora, donde nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena prácticamente es con nuestra computadora, o los que están estudiando, ¿no? Entonces, esto ha generado cambios que en algunos casos han sido negativos, pero en otros casos, en algunas circunstancias, han generado ciertas oportunidades que han logrado que las personas se adapten a esta circunstancia nueva y puedan generar alternativas saludables en el hogar, ¿no? Vamos a ver un poco de todo esto. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar. Hemos retrocedido. Bien. Entonces, primero vamos a plantear el tema de la alimentación balanceada, pero sin antes, si bien nuestro enfoque de la conferencia está asociado a alimentación en tiempos de pandemia, muchas de las preguntas que a nosotros los nutricionistas nos están haciendo en diferentes ámbitos es en qué momento o, o qué debo hacer de distinto ahora que estamos en modo COVID, nos dicen, ¿no? Ahora en modo COVID, en estado de pandemia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué alimentos debemos consumir? ¿Cómo deberíamos cambiar nuestra alimentación? Y ahora nos vienen preocupados a preguntarnos qué hacemos, ¿no? Porque el regular de la población considera que esta es una situación especial para alimentarnos distinto. Bueno, y los especialistas en nutrición probablemente, algunos si es que ya han tenido oportunidad de escuchar a otro nutricionista o han tenido oportunidad de tener consulta con alguno, le deben haber dicho que la alimentación balanceada debería haber sido, y debería ser igual antes del COVID, con COVID o en cualquier circunstancia. ¿Y esto por qué? Porque realmente si bien el COVID es un problema ahora que nos está agravando muchas situaciones de salud de muchas personas y que eso está haciendo que se complique su estado de salud, de verdad que la alimentación balanceada o la alimentación saludable de por sí es importante para todos los problemas de salud, no solamente para el COVID. Es muy importante para prevenir la diabetes, es muy importante para ayudar a prevenir el cáncer, es muy importante para ayudar a que en la familia padezcamos del sobrepeso, de la obesidad. Entonces, y muy importante para el crecimiento y desarrollo de los niños, los adolescentes y las personas que están haciendo actividad física. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque debido a esto nosotros cometemos el error de pensar de que hay ciertos alimentos que nos van a dar un super plus y que ahorita van a ser la solución a nuestros problemas y no es así. La alimentación balanceada
que va a hacer que nosotros tengamos una vida saludable debe mantenerse todo el tiempo, con pandemia, sin pandemia. Ojo. Entonces, ¿pero qué es la alimentación balanceada? Es muy importante entenderlo. Es un tipo de alimentación que incluye diferentes grupos de alimentos que nos aportan diferentes tipos de nutrientes para nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de alimentos son estos, no? Nosotros normalmente de forma simple solemos agruparlos en grupos de alimentos por cierto tipo de funciones que pueden tener. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos alimentos que son energéticos, que nos permiten tener mucha energía y poder correr o hacer trabajo de casa, de repente hacer la higiene, o de repente trabajar haciendo, pues, ¿no? De repente trabajamos en el mercado cargando cosas, o no, hoy mismo ir a acompañar a mi mamá o a un familiar a hacer el mercado, ¿no? Llevar los paquetes, ¿no? Porque ahora estamos haciendo compras, pues, no para un día, estamos haciendo compras para la semana, ¿no? Y a veces algunos son responsables de hacer las compras para ellos, para un familiar mayor, ¿no? Entonces está cargando muchos paquetes y eso hace que genere un mayor desgaste físico, ¿no? Entonces hay cierto tipo de alimentos que permiten que uno tenga cierto tipo de energía todo el día, mientras hay otros alimentos que nos permiten construir órganos, tejido, crecer, ¿no? Si de repente estamos embarazadas, gestando, o de repente tenemos niños pequeños, es muy importante que estos alimentos constructores, que son los responsables de formar tejidos, se encuentran presentes todo el tiempo. Y son muy importantes cuando tenemos personas que se encuentran enfermas, sobre todo con enfermedades como el COVID, porque son enfermedades que generan cierto desgaste y generan mucho desgaste de nuestro tejido muscular, ¿no? Hay muchas enfermedades que generan esto, no solamente el COVID, también hay problemas infecciosos, enfermedades inclusive como la tuberculosis, ¿no? Entonces, que son muy comunes, que son muy frecuentes en el país, ¿no? Y que muchas veces no le hemos prestado atención, pero ahí están, ¿no? Y por otro lado, los alimentos reguladores, que tienen una función de proteger nuestro organismo, de protegernos de ciertas sustancias del medio ambiente, de la exposición de los cambios ambientales, de la exposición a ciertas sustancias que pueden ser segregadas de repente por los automóviles, o los mismos sustancias que pueden estar en los alimentos artificiales o industrializados, y que esos alimentos reguladores de alguna forma nos protegen y evitan que nos dañen el organismo, ¿no? Entonces, estos alimentos, que lo vamos a detallar grupo por grupo, tienen diferentes tipos de nutrientes, ¿no? La mayoría nos dicen qué tipo de nutrientes es más y bueno, qué tipo de nutrientes es muy importante y cuál no. Entonces, nosotros agrupamos también los nutrientes entre los que son muy grandes, que son los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y grasas, que probablemente ya han escuchado. Y estos están en grandes volúmenes en ciertos tipos de alimentos y que son muy importantes de ingerir. Por otro lado, tenemos micronutrientes que son chiquitos, son más pequeños, pero no porque son pequeños no son importantes. Al contrario, estos micronutrientes son las vitaminas y los minerales que son muy importantes para diferentes funciones de nuestro cuerpo. Y por otro lado, también está la fibra alimentaria y el agua, que es muy importante que se incluya en nuestra alimentación, ¿no? Porque no todo es carne, porque no todo es arroz, papas. Es muy importante que nuestra alimentación sea rica en proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra, y siempre tengamos presente el agua. ¿Bien? Creo que mi internet está un poco lento, que se demora en pasar la diapositiva. Ahorita cambio. Segundo intento. Y creo que hemos avanzado mucho. Estamos así. Se ha adelantado mucho. Nos hemos ido de frente al grupo de las grasas. Ya, aquí está. Primero vamos a ir con el grupo de los energéticos. Los que decíamos que nos daban esta energía para hacer las actividades del día a día, para poder generar mayor esfuerzo físico, ¿no? Sea que hagas deporte o sea de repente que estés haciendo
mucha limpieza en casa, en la casa de repente de un familiar, y te es responsable de repente de cuidar a los niños, y los niños están jugando todo el día, y aparte tienes que ayudarles a hacer tu tarea, y aparte hacer la tuya, y aparte cuidar y ordenar tu casa. Entonces, sea la actividad que estés haciendo y que esta te deje cansado, es necesario que consumas alimentos energéticos. Pero es muy importante tomar en cuenta que si de repente tenemos una vida más sedentaria y de repente no gastamos mucha energía y estamos todo el día sentados, pues no abusemos de este tipo de alimentos, ¿no? Porque estos alimentos, los principales nutrientes que tienen son los carbohidratos y las grasas. Y este tipo de nutriente aporta mucha energía, pero si la comemos en forma moderada, pues no nos vamos a mantener saludables. Pero si abusamos de su consumo, vamos a ser vulnerables a ganar peso. Bien, entonces el primer grupo son los cereales, tubérculos y menestras. Aquí en nuestro país tenemos una infinidad de este tipo de alimentos. Estos alimentos, como dijimos, son importantes porque nos brindan energía y su principal nutriente es el carbohidrato y la fibra alimentaria. Vamos a ver ahí un plato, es el plato saludable, es un plato que lo recomienda el Ministerio de Salud. Este plato nos dice si nosotros tenemos digamos, una actividad así como que entre moderada a regular y de repente no tenemos mucha actividad física, nuestro plato, que más o menos es de 21 centímetros, un plato regular, la cuarta parte de ese plato debería ser solamente de este grupo de alimentos. No, solo la cuarta parte. Entonces, yo sé que muchas veces el plato peruano es prácticamente el 80 al 70% de puro carbohidrato, ¿no? Pero sé que hay que evitar. ¿Por qué? Porque eso hace que seamos más vulnerables a ganar peso. Entonces, en esa cuarta parte, ¿qué podría ir? Podría ir arroz, quinoa, trigo, kiwicha, ¿no? De repente si soy de sierra y me gustan mucho mis tubérculos, puedo poner oca, papa, yuca, o si soy de la selva, la yuca, ¿no? O yuco, oca, o menestras, lentejas, haba, frijol, payán, ¿no? Entonces, o los garbanzos. Acá hay pues unos cuantos de los alimentos que hay en cada uno de estos grupos, y realmente en el Perú tenemos muchos, ¿no? Entonces, va a depender de mi gusto personal. Las personas dicen, no, pero ¿y cuál es mejor? Bueno, la verdad es que en este grupo de alimentos hay que hacer variaciones, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta un tema muy importante. Hay ciertos grupos de este tipo de alimentos que tienen muchos nutrientes adicionales a los carbohidratos y la fibra alimentaria, como por ejemplo las menestras y los cereales andinos, que además tienen proteína vegetal en mayor cantidad y que además tienen cierto tipo de vitaminas y minerales y antioxidantes que son muy positivos para nuestra salud. Entonces, la quinoa, por ejemplo, hay quinoa dorada, hay quinoa perlada, hay quinoa blanca, hay quinoa negra, hay quinoa roja. Entonces, cuando más colores, de repente un día, una semana comemos pura quinoa roja, la siguiente puede ser quinoa dorada o la perlada, ¿no? Podemos variar también en las papas nativas, ¿no? Entonces vamos a ir variando. Y las menestras sí hay una recomendación, es que hay que buscar consumir menestras al menos 3 veces a la semana, ¿no? Entre 2-3 veces a la semana, es decir, un lunes, miércoles y viernes menestra, ¿no? Lunes lentejas, miércoles garbanzo, viernes de repente frijol, ¿no? Entonces 3 veces a la semana las menestras. Y los demás días sí pueden ser, ¿no? Entre arroz, quinoa, trigo, camote, papa. Pero no abusar y esperar que solamente sea la cuarta parte del plato. Y acá están las porciones. ¿Cuánto deberíamos consumir en un día? Si, por ejemplo, tuviéramos un peso saludable y por ahí no estuviéramos excedidos, tranquilamente podríamos en un día consumir de 7 a 8 porciones de cualquiera de estos alimentos en un día, ¿no? Entonces, ¿puedo comer pan? Sí, podrías comer, pero la verdad es que no deberías excederte de un pan y medio. Si tienes exceso de peso, mejor evítalo, ¿no? Pero si de repente tu peso es sano y si tú tienes un adolescente, un joven que está haciendo actividad física, además de estudiar, tranquilamente se puede comer hasta 2 panes. No habría ningún problema. Todo de que depende del nivel de actividad física que tengamos. Pero ya dijimos que de este grupo hay que tener mucho cuidado en excedernos, ¿no? De la cuarta parte del plato, sobre todo en el almuerzo y en la cena, ¿ya? El otro grupo energético son las grasas. Entonces, las grasas son muy importantes. Pero ¿qué tipo de grasa? Ojo, cuando nosotros los profesionales de salud, sobre todo
los nutricionistas hablamos de grasas para el consumo, hablamos de la grasa saludable. La grasa vegetal insaturada o estos ácidos grasos omega 3, 6, 9, que lo vamos a encontrar en las fuentes de origen vegetal principalmente. ¿Ya? Entonces, este tipo de grasas son las llamadas saludables, que podemos encontrarlas en aceite de oliva, ajonjolí, la palta, la aceituna, las semillas secas, las pecanas, las nueces, las almendras, castañas, la chía, el ajonjolí. Y hay que recordar que la grasa animal, por ejemplo, como la mantequilla, contiene grasa saturada. Y esta grasa no es muy recomendable su consumo excesivo ni frecuente, ¿no? O sea, si una vez al mes o cada 15 días me como un pan con mantequilla, no me va a pasar nada. Pero no es lo mismo que me como un pan con mantequilla 2 veces al día. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, hay una grasa animal que es saludable, que es la grasa del pescado. ¿Por qué? Porque el pescado tiene una grasa especial que se llama el omega 3. Y ese omega 3 cumple muchas funciones particulares en diferentes partes de nuestro cuerpo. Una es, y es muy importante, sobre todo si tenemos personas que tienen procesos infecciosos muy severos y que ya recaen muy fácil con infecciones, es el que consuman pescado de 2 a 3 veces a la semana. Pero sobre todo tiene que ser pescado oscuro, en ceviche, sudado, en sopas, pero no frito. ¿Qué pasa con la fritura? Degrada este omega 3. Y este omega 3 es muy bueno para fortalecer el sistema inmunológico porque tiene una ayuda a que el ¿ya? ¿Se me escucha? Creo que se me acabó el micro. Sí, 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 ya se escucha bien. Parece que había un retorno. Ah, ok. Sí, se escucha bien. Sí, sí, es que estoy con el audífono. A ver, entonces hablábamos del omega 3, ya se escapó. Ya como les comentaba, ¿no? El omega 3 tiene funciones a través del sistema inmunológico, fuera de eso también ayuda mucho a hacer mejor el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Para aquellas personas que están con mucho estrés, con mucha ansiedad, es muy bueno, inclusive hay suplementos de omega 3 que se usan de manera terapéutica, pero eso ya hablamos cuando ya hay prescripción, ¿no? De un profesional de salud. Sin embargo, lo podemos comer el omega 3 de forma natural, a través de estos alimentos que estábamos comentando, ¿no? Pero también hay que cuidarnos, ¿no? Hay que evitar excedernos. Las grasas también tienen energía saludable, pero hay que evitar los excesos. Entonces, ¿cuántas porciones podríamos consumir de ese tipo de grasas saludables en el día? Entre 4 a 5. Por ejemplo, le podría agregar, licenciada, una cucharada de aceite de oliva a mi ensalada. Sí, después ahí va una, entonces te faltarían unas 3 más. De repente, si quieres controlar tu peso, podrían ser de 3 a 4, ¿no? Por ahí podría ser una porción de nueces o pecanas también, ahí van otra porción, ¿no? Entonces podría ser en mi ensalada, le podría agregar palta, también le podrías poner palta, una tajada o de repente la cuarta parte de una palta chica, ya vamos ahí 3 porciones, y por ahí podríamos completar de repente con otra ensalada en la cena. No, yo sé que mucha gente no consume verduras en el día, pero lo voy a explicar lo importante del consumo de verduras, pero se puede dar sabor de estas grasitas con las ensaladas, ¿no? O también podríamos tomar en cuenta, ¿no? Que cuando hacemos el arroz, ¿no? Agregamos un poquito de aceite, o cuando hacemos los guisitos agregamos un poquito de aceite, y ese aceite ya está incluido, entonces ya hay que tomar en cuenta de que nuestras preparaciones, si tienen aceite, ya estamos sumando probablemente entre 1 o 2 porciones, por eso no podemos exagerar con las grasas. Vamos a avanzar. Si es el retorno, mi conexión que hace que esté lento. Azúcar, es el otro grupo. No, los azúcares también están en este grupo, pero acá hay que tener cuidado, porque es azúcar pura. No importa que sea azúcar, o sea, miel de abeja, chunca, calorrubina, panela, todas aportan calorías. Mucha gente se confunde y piensa que la panela o la miel de abeja no aporta calorías, y eso es falso, aporta. La única diferencia entre la miel de abeja y el azúcar es que la miel de abeja, además de aportar azúcar, aporta ciertas sustancias que tienen ciertas propiedades funcionales, ¿no? Como antibióticos o como que tienen unos antioxidantes, pero tampoco no es que
con eso, bueno, voy a tomar mi abeja y me voy a curar todas las enfermedades, no es así, ¿no? Es una suma de nutrientes el que nos puede ayudar y podemos consumir miel de abeja de vez en cuando y va a ser agradable, ¿no? Acá está también lo que debemos no excedernos, ¿no? 6 porciones de azúcares de forma diaria como máximo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros evitemos excedernos de las cantidades de azúcares, ¿no? Entonces, una cucharadita de azúcar, ellas son las porciones, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las gaseosas, ¿no? Los dulces que tienen mucho azúcar, que ahora vienen con etiqueta, esos son los que hay que evitar, porque esos tienen muchísimo más azúcar de la que está aquí. El otro grupo eran los constructores, son los constructores, ¿no? Los constructores son un grupo grande de alimentos que nos puede ayudar, nos ayuda a aportar energía, perdón, no energía, sino proteínas, y que estas ayudan a formar tejido, como los músculos, la piel, ¿no? El mismo cabello, ¿no? Nuestras uñas. Entonces, y con el caso de los niños, cuando ayudarles en el crecimiento, o las personas que están haciendo actividad física quieren desarrollar masa muscular también. En el caso de las mujeres, los adultos, ¿no? Para el tema del consumo del calcio, por el tema del fortalecimiento de los huesos, ¿no? Entonces, todos estos tipos de alimentos son muy buenos y tienen un tipo de proteína que se llama la proteína de alto valor biológico. Y es muy importante que las consumamos de forma diaria. Y es muy importante si tuviéramos pacientes como personas que tengan COVID o como las enfermedades que dijimos que generaban mucho desgaste de la masa muscular y consumían mucha energía en el cuerpo y generaban muchas pérdidas de reservas musculares, pueden ingerir todos los días fuentes de origen, alimentos de origen animal, sobre todo pescado, carnes rojas, queso, huevo, ¿no? Que son alimentos que tienen, además de proteínas, tienen minerales muy importantes. Entonces, mi principal función es construir tejido, como dijimos, y tienen proteínas y minerales y vitaminas de alto valor biológico. Al igual que los alimentos energéticos, estos también ocupan una cuarta parte en el plato. Bien, entonces, y aquí están pues una parte de estos alimentos que ya hemos comentado, ¿no? El uso de la carne cuy, que es muy común en la sierra, la alpaca, las vísceras, también se pueden consumir. Aquí son las porciones, entonces tranquilamente una porción de proteína podemos consumir de 3 a 4, ¿no? Entonces no es muy complicado. Por ejemplo, una porción de 2 huevos más un vaso de yogur podría ser en mi desayuno y ya van 2 porciones, me faltarían 2 más, la presa del almuerzo y la presa de la cena y completé mis porciones de proteína. Es muy fácil de completar realmente, no hay mucha complicación y mis requerimientos no son muy altos. El único motivo por el cual yo podría consumir mucha proteína en el día sería si estuviera haciendo un entrenamiento de fuerza o quisiera hacer fisicoculturismo o hacer una actividad física muy intensa que yo desee ganar masa muscular, ¿no? Solo ahí sí podría consumir más, ¿no? Pero sí, esa prescripción ya va dependiendo de las características y del peso del objetivo de cada persona. Acá están los lácteos, igual, ¿no? Como les dije, esto también puede ir dentro de los alimentos constructores. Y ahí están las porciones, ¿no? Entonces, se considera que el consumo debería estar entre 2 a 3 porciones al día. Me dicen, no me gusta el leche, ¿qué puedo consumir? El yogur, ya puedes consumir yogur. No te gusta la leche ni el yogur, te gusta el queso, puedes consumir solo queso, no hay ningún problema. Entonces, si no toleras la leche entera y quieres perder peso, controlar tu exceso de peso, puedes consumir leche descremada. Si tienes problemas de intolerancia a la lactosa, puedes consumir leche deslactosada. Bien. El tercer grupo son los alimentos reguladores. Estos alimentos incluyen estos 2 tipos de alimentos, son las frutas y las verduras, ¿no? Que muchas veces se omiten, ¿no? Entonces, porque a veces por algunos mitos erróneos se cree que, por ejemplo, cuando uno está enfermo no debería consumir frutas ni verduras, o cuando uno está con la gripe no debería consumir frutas, o cuando hay invierno, hace frío, no deberías consumir verduras. Entonces hay ciertos mitos que realmente no tienen nada lógico
que hacen que nosotros evitemos consumir este tipo de alimentos, cuando realmente el alimento que nunca nos debería faltar todos los días es las frutas y las frutas. Su función es muy importante, regula diferentes procesos metabólicos, diferentes funciones corporales, y lo importante es que tiene fibra, vitaminas, antioxidantes y muchos fitonutrientes y algunos minerales que tienen unas funciones muy interesantes. Ahora las vamos a explicar. Entonces, ¿cuánto deberíamos consumir? La porción adecuada, por ejemplo, si yo almuerzo y ceno un plato segundo, la mitad del plato de mi segundo debería ser verdura. 2 platos de verdura. No, medio plato en el almuerzo y medio plato en la cena, ¿no? Un plato entero de verdura al día. Esa es la cantidad. Y yo sé que mucha gente a lo mucho cubre una lechuguita, una rodaja de tomate en la ensalada, en el almuerzo, y ahí nomás queda. Cuando realmente esta es la cantidad de verduras que debemos consumir. Y las frutas, al menos 3 frutas diarias. Puede ser una fruta en el desayuno, a media mañana o a media tarde, ¿no? O todas las frutas en el desayuno también puede ser, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero en total deberíamos cubrir al menos 400 gramos de verduras y frutas al día. Y no decía, me paso y llego a medio kilo. Ya, no hay problema, siempre y cuando sea 50-50, ¿no? Distribuido entre verduras y frutas. Acá están las porciones de fruta. Entonces, y también hay otros mitos erróneos, ¿no? Con respecto a cierto tipo de frutas, si son malas o buenas. Realmente ninguna fruta es mala. El problema es cuánto consumes de la fruta. ¿Ya? Las recomendaciones por día, como dijimos, mínimo 3 hasta 4. Ahora sí, me dicen, no, pero licenciada, tengo hijos que hacen deporte, juegan, corren y hacen todo desorden en la casa y les sobra energía, es más, no me dejan ni dormir. Entonces, ¿podrían consumir más fruta? Sí, porque realmente son chicos que tienen una actividad física muy elevada y no habría ningún problema. Es mucho más sano que consuman fruta a que estén buscando opciones de dulces, galletitas, postres, ¿no? Entonces, ¿cuántas frutas? Como dijimos, entre 3 a 4 mínimo. Y acá están las porciones. Entonces, pero vamos a ver, ¿no? Vemos las cantidades ahí. Si ustedes hacen una revisada, un escaneo rápido, se van a dar cuenta que en la esquina hay una pequeña porción de uva, ¿no? Un racimito chiquito. Este racimito de uva, que tiene 10 unidades de uva, está así tan pequeño, ¿por qué? Porque si bien, verdad, que todas las frutas son sanas, hay frutas que tienen muchas calorías, y una de estas es la uva. ¿Podemos consumir uva todos los días? Sí, pero por favor no te excedas de esa cantidad diaria. Pero busca que las otras 3 sean de repente menos dulces, ¿no? De repente una tuna, una taja de papaya, una manzana, y vas variando. Y es muy importante que variemos los colores, porque cada color representa un antioxidante y un tipo de vitamina distinto, ¿ya? Entonces, y nos damos cuenta que, por ejemplo, la papaya es una fruta que ahí ocupa mucho espacio, pero tiene bajo aporte calórico, es muy importante. Entonces, por ejemplo, la papaya, el melón, la sandía, la piña, el aguaimanto, son frutas que podemos consumir un poco más, en un poco más de volumen, pero el beneficio es de que tiene poco aporte calórico. Y eso evita que nosotros subamos mucho de peso, cosa que no podríamos hacer con la uva, ¿no? Con un plato o un tazón o un kilo de uva que a veces me dicen que se comen, y ya estaríamos volando mucho en calorías, ¿no? Las verduras acá también están. Acá ponemos al día 3 porciones como que, por ejemplo, 3 porciones que pueden ir en 2 ensaladas, o también pueden ir en guisos, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede ser una unidad mediana de tomate y otra ensalada, 10 arbolitos de brócoli, ahí ya tienes otro vas haciendo tu ensalada con eso, o vas contando las vainitas que le agregas al guiso, o la zanahoria, o el zapallo a un caldito de verduras si has hecho, ¿no? Entonces, vamos viendo la distribución, ¿no? Pero ya comentamos de que tratemos de completar al menos media ensalada en cada segundo que comamos en el día, ¿no? Que si son 2, o en todo caso, algunas personas me dicen, ¿puedo comerme un plato de ensalada entera en el almuerzo y ya no comer, y ya no cenar ensalada de verduras? Sí, sí podrías hacerlo, el tema es que te lo acabes en el día. Y el agua. El agua, como habíamos comentado, es otro alimento, lo consideramos como dentro de uno de los grupos de alimentos, como un nutriente, que es muy importante que ingiramos de forma diaria, porque representa 70% por ejemplo, nuestro cerebro, el 70% es agua. Nuestro cuerpo prácticamente es el mismo porcentaje. Entonces es muy importante que nuestro cuerpo se mantenga hidratado,
Y de preferencia que sea agua natural, ¿no? Sin aditivos, colorantes, ni azúcar. O en todo caso, buscar estas frutas frescas que tienen alto contenido en agua, como el melón, la sandía, la piña o el pepino. Acá hay unos ejemplos de menú por día. Esto lo pueden encontrar en esta página del Instituto Nacional de Salud. Ahí van a encontrar muchas recetas, mucha información. Se llama alimentacionsaludable.ins.gov.p. Pertenece al Instituto Nacional de Salud. Y aquí hay mucho material educativo para que puedan revisar y ver esta distribución de menús. Este es un menú tipo para adultos, ¿no? Ven, por ejemplo, ahí en ese desayuno, en la parte de abajo, incluido la fruta. Si te gusta, puedes incluir en el almuerzo una fruta. Si gustas, lo puedes comer a media mañana, no hay ningún problema. El consumo de la fruta con las comidas principales va a depender mucho de la digestión de la persona. No es malo. El problema es que hay personas que no digieren bien la fibra. Entonces, ya les cae un poco pesado una fruta en el almuerzo. Algunas personas, ¿sí? Hay otras que no. Hay otras personas que se comen una fruta de postre y están felices y contentas y van al baño 2 o 3 veces al día. No, todo va a depender mucho de la digestibilidad de cada uno y del funcionamiento de nuestro proceso digestivo, porque lo normal es que cuando comamos, digiramos una comida a la hora, al poco tiempo, deseemos, tengamos la necesidad de ir al baño. Hay personas que en un día entero no van al baño y eso no es correcto. Lo correcto es que si ingiero alimentos, ese mismo día estoy eliminando los residuos de los alimentos. Bien, cuando acumulamos los desechos de un día para otro, también estamos siendo más vulnerables a acumular toxinas y residuos que no son sanos en nuestro organismo, ¿no? Por eso es muy importante el consumo de frutas y verduras, porque nos ayuda a eliminar los residuos de la digestión de los alimentos, de las sustancias que ingerimos a través de lo que respiramos o del ambiente, ¿no? Porque estamos en un ambiente distinto, a veces también nos exponemos al medio ambiente con respecto a la contaminación. Y las frutas y las verduras tienen un efecto protector en ese aspecto. Esto es para adultos mayores, lo que varía, va a tener un poco, esa distribución tiene un poquito menos de carbohidratos, ¿no? También la pueden encontrar en alimentación saludable y en ins.gov.p. Muy importante que en esta página incluso van a encontrar videos, recomendaciones, recetas, donde se entretengan si están haciendo comida en casa. Seguir. Nos avanzamos demasiado. El doctor Armando Talaverano estaba comentando sobre el tema de la actividad física, ¿no? Entonces, parte de la alimentación saludable incluye que existe un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que hacemos. Bien, yo sé que por el tema de la pandemia nuestra actividad física puede haber sido limitada, pero es muy importante que tratemos de recuperarla. Algunos me dicen, no, pero yo no me quiero exponer porque cuido a mis abuelitos, mi mamá es mayor, tengo niños, no quiero salir porque me puedo enfermar. Entonces puedo hacer actividades dentro de casa, puedo cambiar y buscar cosas a hacer dentro de casa. En una escalera puedo ponerme mi reloj y subir y bajar la escalera unos 10 minutos, puedo tratar de hacer algún tipo de ejercicio dentro de casa, o realmente barrer, o ayudar a hacer más limpieza de forma frecuente, ¿no? O, por ejemplo, también, si yo estoy haciendo actividad remota, de repente hay actividades que están asociadas a llamar por teléfono o hacer coordinaciones, en vez de estar sentado, agarro el teléfono y camino dentro de la casa, ¿no? Entonces hago la coordinación, con cuidado, ¿no? No me voy a tropezar con el mueble, pero ya salgo del sedentarismo y camino, ¿no? Entonces busco a cambiar y a activarme y hacer actividad que pueda ayudarme. Si ya puedo hacer un esquema de entrenamiento, hoy en día hay muchos tutoriales de entrenamiento físico, de hecho de que también podemos bailar, podemos poner música que nos gusta, si tenemos opción cerca de tener un parque, podemos caminar, ¿no? Como dije, subir escaleras, si tenemos la bicicleta, buena opción, o bueno, ¿no? Algunos que tienen la oportunidad de estar cerca al mar y nadar en el mar también es otra opción, ¿no? Está permitido, no todo con seguridad, claro, si sabemos hacerlo, ¿no? Ejercicios funcionales o de fuerza que son los más adecuados para aquellas personas que están perdiendo volumen muscular, ¿no? Porque antes caminaban y ahora no. Entonces de pronto se van a dar cuenta que sus piernas son más delgadas,
yo tenía un poco más de volumen en mis piernas, me dicen, yo tenía un poco más de esto aquí, o estoy acá, y ahora ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Porque ya no estás generando actividad física, no caminas, ya no haces lo que antes hacías y eso está repercutiendo en tu cuerpo. ¿Sí? Y lo negativo es que cuando nuestra masa muscular pierde el tono muscular, no solamente es el volumen lo que pierde, también pierden efecto otras funciones de nuestro organismo asociadas a la regulación de nuestro metabolismo, asociadas a la prevención de lesiones, asociadas a diferentes sustancias, hormonas que nuestro cuerpo libera. Entonces, por eso es muy importante de que conservemos nuestra actividad física. ¿Bien? Entonces, y es muy importante de que si nosotros deseamos hacer algún tipo de actividad física, tomemos en cuenta nuestra condición de salud, ¿no? Y bueno, siempre nuestro programa de entrenamiento debería incluir una fase de calentamiento, con estiramientos, con movimientos ligeros, luego la actividad central, que al menos podrían ser 15 minutos. No hay problema, bueno, entonces no quieres salir dentro de tu casa, haces un circuito de 15 minutos caminando, ¿no? O de repente 15 minutos tratando de hacer sentadillas, también, ¿no? Y al terminar de la actividad, regresamos a hacer el estiramiento y la vuelta a la calma, ¿no? Y progresivamente uno va variando. Entonces, no importa, haz la actividad que te guste, que a no hacer nada es mejor hacer algún movimiento, ¿no? Lo peor que nos está pasando ahora con el problema de la pandemia es que el tema de las restricciones han forzado a que muchas personas que eran activas antes ahora se vuelvan sedentarias. Entonces, si solo hay una escalera en tu casa, ayúdate con la escalera. Si tienes la opción de poder adquirir algún equipo o usar una bicicleta porque la tienes en casa, hazlo, úsala, ¿no? Entonces, y busquemos momentos en donde no existan aglomeración de personas que pongan en riesgo pues que nos contagiemos. A ver, avanzar. No quiera ver, ahí está. El otro importante es el tema del estado nutricional y el sistema inmunológico. No, habíamos comentado de que nosotros debemos mantener una alimentación balanceada todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos expuestos a bacterias, microbios, estrés, virus y todo lo demás, ¿no? Ahora que está presente la COVID en todo el medio ambiente y que pues no tenemos todavía el sistema de vacunas correctamente habilitado en toda la población, en realidad no solo en el país, sino a nivel mundial, es un poco complicado, ¿no? Pero hay otros problemas de salud, hay otras enfermedades, ¿no? Están asociadas están asociadas a diferentes circunstancias y que también podemos adquirirlas, ¿no? Si no nos cuidamos. Por eso es muy importante que nuestra alimentación sea la correcta. Si nuestra alimentación balanceada, que ya hemos explicado qué alimentos deberíamos incluir, se mantiene de forma permanente, nuestro estado nutricional y nuestro sistema inmune trabaja correctamente. Bien, entonces nuestro sistema inmunitario contribuye a nuestra integridad, eliminando sustancias extrañas, agentes infecciosos. También contribuye a protegernos frente a contagio durante la convalecencia asociada a cualquier problema tipo la COVID, ¿no? Y el estado nutricional adecuado nos ayuda a tener un balance apropiado entre macro y micronutrientes, nos ayuda a prevenir y a tener menos probabilidad de desarrollar cuadros graves de la enfermedad de la COVID, ¿no? Y no solo de la COVID, en realidad de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces ahorita ahí hacemos énfasis en la COVID, pero no, realmente una buena alimentación nos permite tener una salud óptima y eso evita que nosotros nos enfermemos de la COVID como de una gripe normal, como de una infección o de repente un problema de diabetes, e inclusive si tuviéramos una enfermedad que está siendo tratada médicamente o recién está en sus inicios, si nosotros nos alimentamos bien, evitamos de que esta enfermedad deteriore nuestro organismo. Y si seguimos el tratamiento médico oportuno, va a evitar de que generen complicaciones y deterioro, inclusive la retrocedemos, ¿no? Entonces va a depender del tipo de enfermedad también, ¿no? Los nutrientes vitales para nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ¿cuáles son? El hierro, zinc, magnesio, níquel, cobre, cobalto, son minerales. Son los minerales. Entonces, estos minerales que acabo de comentar
que ayudan mucho a la regulación de nuestro sistema inmune, están presentes en estos alimentos de origen animal que comentaba que tenían proteínas de alto valor biológico. Por eso es que es muy importante que nosotros ingiramos todos los días alimentos de origen animal o de origen, o de repente, si en el caso fuéramos vegetarianos o veganos, tengamos que cubrirlo correctamente con suplementación o haciendo mezclas correctas para poder llegar a cubrir los requerimientos de estas vitaminas con fuentes vegetales. Que sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado porque las cantidades son mínimas. Entonces, estas personas que son veganas o vegetarianas se instruyen, reciben asesoría, leen mucho, revisan mucho, porque saben que necesitan ingerir mucho más de ciertos alimentos vegetales para poder cubrir sus requerimientos de hierro, ya que, o de zinc, o cualquier de estos minerales que están presentes principalmente en los alimentos de origen animal, para poder completar adecuadamente todos sus requerimientos de nutrientes diarios. Por otro lado, hay otro nutriente que es el selenio, que también ayuda mucho como al sistema antioxidante humano y ayuda contra la patogenicidad de diferentes virus. Y las vitaminas también, ¿no? Que están presentes principalmente, como dijimos, en frutas, verduras, pero también están presentes como las del complejo B en fuentes de origen animal. Entonces, estas vitaminas protegen las mucosas, protegen los tejidos, la piel, y son muy importantes en todos los procesos infecciosos, no solamente en la COVID. Bien, entonces vamos a hacer el refuerzo con el tema de los alimentos reguladores que comentábamos, porque dije en un inicio que estos alimentos eran una maravilla y realmente eran nuestros aliados, porque esos alimentos, además de las vitaminas, minerales, tienen sustancias que son los fitonutrientes, y estos son compuestos activos que tienen ciertas propiedades funcionales, que protegen las células de nuestro organismo del daño ambiental, del daño de toxinas o de bacterias o de virus, y evitan que nosotros padezcamos algunas enfermedades. Y se ha comprobado científicamente, con muchos estudios en diferentes poblaciones, que el consumo de las frutas y verduras es un elemento preventivo contra las enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, las neoplasias, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Y me pueden decir, ¿cuál fruta? ¿Cuál es mejor? No, no es que una sea mejor que otra. Veamos la imagen en el lado derecho. Muchos colores. Cada color representa un diferente grupo de antioxidantes. Cada antioxidante tiene funciones distintas y protege de forma distinta. Entonces, lo correcto o lo más inteligente es aprovechar los diferentes colores. Entonces, puede ser una fruta roja con una fruta amarilla, de repente una fruta blanca con una verde, y vamos cambiando los colores en nuestras ensaladitas de verduras o nuestras ensaladas de frutas, y vamos haciendo variación, ¿no? Y muy importante que podamos incluir todo este tipo de fruta, verduras, todos los días, porque todos los días nos exponemos a las sustancias del medio ambiente, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, esto nos protege son antioxidantes y nos protegen de sustancias que se llaman radicales libres, que se generan en nuestro cuerpo como reacción de ciertas respuestas de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se defiende. La defensa genera ciertas sustancias que de forma natural se tienen que eliminar, pero cuando no tenemos antioxidantes o no consumimos frutas y verduras, estos radicales libres se quedan en el cuerpo y pueden hacernos daño. Entonces, las frutas y las verduras con estas sustancias ayudan a botar estas sustancias tóxicas del cuerpo. Y esto ayuda a que nos protejan y prevengan cierto tipo de enfermedades. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que nosotros al menos consumamos 5 porciones de frutas al día, en al menos 400 gramos al día. Ahora, es muy importante que entiendan de que esta recomendación no es un capricho de la OMS, no es una ocurrencia así porque un día alguien dijo, yo quiero que todo el mundo consuma todos los días frutas y verduras y 400 gramos al día. No fue así. Existen muchos estudios por muchas décadas en muchas poblaciones a nivel mundial, por muchos años que se han hecho seguimiento a estas poblaciones que consumen frutas y verduras y han encontrado con evidencia científica, con estudios, que estos beneficios son reales, son comprobados. Por eso es que a nivel mundial existe esa recomendación de consumir
5 porciones de frutas y verduras. Ahora, lo curioso es y lo interesante que quiero compartirles que hay poblaciones asiáticas como China, Japón, y principalmente estas zonas, o también la zona mediterránea de Europa, que consumen más frutas y verduras. No llegan 5, o sea, no es nada para ellos. Y son poblaciones en las que las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el cáncer, cierto tipo de neoplasias son mínimas, tienen los valores más bajos de este tipo de enfermedades, versus países en los que el consumo de frutas y verduras es pobre, como por ejemplo los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá, en donde existe una tendencia a la obesidad, el sobrepeso y el consumo de comida chatarra, donde existe mayor prevalencia de estos problemas de salud. Bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis en algunos nutrientes, me falta poco. El hierro, que habíamos comentado que es muy importante, ¿ya? Y que esto es vital para el crecimiento y desarrollo, y el crecimiento del desarrollo y la formación de sangre, la oxigenación celular, y están presentes en este grupo de alimentos, como la sangrecita, el hígado del bofe, las carnes rojas. El calcio, también importante para la formación de nuestros dientes, nuestros huesos, y para diferentes funciones asociadas al sistema muscular, y también para el sistema para señales nerviosas. Y vemos ahí, está presente en los lácteos, pero también en semillas secas. Ojo, pero en semillas secas enteras, como la pecana, la ajonjolí, entero. No la bebida estrujada de estas semillas. Eso solamente tiene grasita y un poquito de agüita y una que otra vitamina. Si tú quieres aprovechar bien el calcio o los nutrientes de estas semillas, tienes que comerla entera, ¿ya? Salvo que te comas después la pulpita de que dejas de cuando haces la bebida, ¿no? Pero aún por más que lo consumas, los lácteos tienen mucho más calcio, ¿no? Y puedes combinar si gustas, no hay ningún problema. El zinc está presente principalmente en las carnes y es muy importante para diferentes funciones del sistema inmunológico y para diferentes funciones de crecimiento y desarrollo. Donde hay zinc en las carnes rojas, en los lácteos y también en el guión. Pero principalmente nos vamos a enfocar en las carnes rojas, donde hay en mayor cantidad, ¿ya? Los demás tienen, pero en menor cantidad. Selenio es otro nutriente muy importante como antioxidante y tiene un efecto anticancerígeno. Lo podemos encontrar en los pescados, en el huevo, en las algas, por ejemplo, como la espirulina. Entonces, y es muy importante, como dije, como antioxidante. Vamos a ver otro mineral más. Estas ya son vitaminas. Vitamina D. La vitamina D ayuda mucho para los huesos, funcionamiento de los músculos, el sistema nervioso y el sistema inmunológico también. Entonces, si tenemos pacientes con COVID en casa y queremos ahí ayudarlos, porque de repente no consumían una alimentación balanceada antes del COVID, pero podemos ayudarlos a que ingieran ese tipo de alimentos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde encontramos vitamina D? En los lácteos, en el hígado, en pescado y en huevo. Y también podemos exponernos al sol, ojo, muy importante. Ahora por el tema de la pandemia y por las cuarentenas y por las restricciones, hemos dejado y hemos reducido nuestra exposición al sol. Si tenemos una azotea, una ventanita, tenemos adultos mayores en casa que no salen, a cierta hora del día, de repente de 10 a 11 o de 2 a 4, si todavía hay sol, pongamos a nuestros adultos mayores o a las personas que no salen de casa cerca de la ventana, sentaditos, con un polito que les descubra las manguitas, para que absorba los rayos del sol y puedan producir a través de la luz solar la vitamina D, que es muy importante que puedan recibir ese sol de los rayos del sol. Y el omega 3, ¿no? Habíamos comentado el omega 3, acá debemos hacer más énfasis, que es muy importante para la retina, el cerebro, para los espermatozoides, en la salud cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema inmune y en la regulación hormonal. Entonces habíamos comentado el pescado oscuro, mariscos, aceites vegetales, las nueces, las pecanas, la chía, la ajonjolí, chanchitos. Todos estos alimentos que vemos en imagen tienen omega 3, pero quien les gana a todos es el pescado. ¿Bien? Y como había comentado al inicio, tiene que ser pescado sin freír, o sea, o sudado, ceviche, a la plancha o un tiradito. Si te gusta mucho el pescado, o un chilcano si quieres, pero consuman la pulpa, ¿ya? Consuman la parte de la carne del pescado, no solo si hacen un caldo de pescado se tomen el jugo, no, cómense la carne.
¿ya? No frían el pescado. Puede ser a la plancha, o en todo caso, si tiene posibilidades, si tienen estas sartenes de teflón, se puede cocinar o se puede hacer a la planchita sin necesidad de ponerle aceite y así evitan que degraden en omega 3 y lo consumen de forma saludable. La vitamina C, que es muy buena también porque tiene una función antioxidante y ayuda mucho a proteger de los radicales libres, forma colágeno y interviene mucho en el sistema inmunológico. Y aquí está pues todas las frutas cítricas y también en las papas nativas, ojo, en las fresas, es muy importante. Si ahora tienen oportunidad de comprar papas nativas, por favor lávenlas bien y consúmanlas con cáscara, ¿ya? Porque las papas nativas crecen en zonas altoandinas donde no les colocan insecticidas, sobre todo si vienen de cultivos orgánicos o de comunidades conservacionistas. Me pueden aprovechar la fibra y los antioxidantes que se concentran en las cáscaras oscuras, ¿no? Entonces lavamos bien esta papita y nos comemos con todo y cáscara, aprovechamos la fibra de la papa nativa, los antioxidantes y todas esas sustancias nutritivas que tienen este tipo de alimento que es de nuestro país. Vitamina E, aquí están, en aceites vegetales como en verduras verdes oscuras, ¿no? Es muy bueno también como antioxidante y estimula el sistema inmunológico, ¿no? Que son todos los alimentos, principalmente los de hojas verdes, ¿no? Y los aceites vegetales. Bien, ¿no? Y hay algo muy importante, sé que por el COVID todo el mundo está en modo preocupación, ansiedad y estrés. Es muy importante que tratemos de cuidar nuestra salud emocional, ¿no? Si de repente tenemos apoyo social en casa y nos podemos apoyar, hacernos compañía, conversar, es muy buena opción, pero si de repente tenemos personas aisladas y de repente ya están haciendo notar problemas de ansiedad o de depresión, es muy importante que busquemos asesoría profesional, ¿no? Porque la depresión, la ansiedad, estar confinados, está haciendo que la salud emocional de las personas cambie y esta salud emocional deteriorada afecta a nuestro sistema inmunológico. Nos podemos alimentar bien, pero si los grados de severidad de este problemas de depresión o ansiedad son muy fuertes, necesitamos ayuda profesional, ¿no? Y hay que evitar que estos problemas avancen. Y también el otro tema del sueño. Descansar, completar nuestras horas de sueño, tratar de regular y tratar de dormir al menos 6 horas continuas, ¿no? Evitar tener actividades que nos alteren el sueño antes de ir a dormir, tratar de evitar hacer actividades que alteren el sueño, como estar con el celular, ¿no? Ver las luces artificiales, de repente buscar leer, o caminar, o sea, una actividad que me relaje antes de ir a descansar. Y bueno, ¿no? ¿Por qué la obesidad empeora el COVID? Es muy importante entender que la obesidad es un problema inflamatorio. Entonces, si ya de por sí la obesidad es inflamatoria y mi dieta es inflamatoria, ya imaginemos cómo nos vamos a exponer nosotros si nuestra dieta no es saludable. Eso es muy importante, ¿no? Porque mucha gente nos dice, ¿por qué los nutricionistas son escandalosos y le echan la culpa a la comida chatarra? ¿No? Pero la comida chatarra es responsable de la inflamación de nuestro cuerpo y de la liberación de muchas sustancias que en presencia del COVID empeoran y agravan nuestro estado metabólico y puede generar complicaciones, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Con todos esos alimentos procesados que son la comida chatarra. Lo que diga alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa saturada, contiene grasas trans y está comprobado científicamente, genera riesgos para la salud de todo tipo, a nivel sobrepeso, la obesidad, enfermedades crónicas, hipertensión, el sistema inmune, hasta en el funcionamiento del cerebro. La comida chatarra nos vuelve más vulnerables a la depresión y a la ansiedad y afecta el crecimiento y el desarrollo de los neonatos y los niños. Eso es muy importante, tomar en cuenta estos riesgos. Entonces hay que tener cuidado de lo que tengamos en casa y no pecar en casa, ¿no? Hay que cuidar de lo que escogemos en casa, que en la casa sea un ambiente saludable y que no cuando vayamos al refrigerador encontremos pues gaseosa, tortita de chocolate, frituras, ¿no? Entonces nosotros mismos nos estamos provocando nuestro daño, ¿no? Pero podríamos tener una refrigeradora más surtida de colores, ¿no? Fruta, verduras, y eso nos podría ayudar a mejorar. Entonces es muy importante, ya para terminar, que organicemos nuestras compras para la semana. Ahora en modo pandemia sabemos que dependiendo de la actividad que hagamos, estamos en compañía de familia cuando tenemos la familia ahí, ¿no? Tenemos que organizar nuestras compras para los niños, para la familia que trabaja, o de repente para uno mismo.
Entonces, organizamos nuestra compra los fines de semana y distribuimos y repartimos para toda la semana adecuadamente, ¿no? Entonces buscamos ciertas verduras y frutas que de repente puedan aguantar más días, o una parte la compramos muy fresca, madura, y otra para que a medida que van avanzando los días se va madurando, ¿no? Como compramos la mitad de plátanos verdes y los de la mitad maduros, entonces ya para fin de semana ya tenemos los que estaban un poco verdes, maduritos, y ya tenemos fruta fresca toda la semana, y así vamos usando cierta lógica de la ubicación con las frutas y verduras, o las mantenemos refrigeradas, frescas, para poder evitar que se descompongan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante planificar bien nuestros menús todas las semanas. Y promover esto, ¿no? Alimentación saludable, salud óptima, pero siempre y cuando hay que conservar un estilo de vida saludable. Incluya mejorar nuestro nivel de actividad física. Si lo tenemos conservado, excelente, pero si lo hemos perdido, vamos viendo cómo lo recuperamos. Buscamos alternativas, compartir con la familia, hacer actividades dentro de casa, o de repente cerca de casa con seguridad, buscar hacer el trabajo, si estamos en trabajo remoto, alternar, ¿no? Sentados, parados, caminar, ¿no? Compartir con la familia, y si tenemos familiares que están pasando con problemas emocionales o con depresión, o dentro de casa, familias que están pasándola mal, pues tratar de buscar un apoyo, darles apoyo emocional, ¿no? Y si de repente no somos la persona correcta para darle apoyo emocional, buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces, y buscar el tema del descanso, ¿no? Y esto de acá es todo lo que integra un esquema de estilo saludable y que va parte de nuestra alimentación, ¿no? Es porque es un equilibrio entre lo que digerimos y lo que gastamos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esta actividad física y esta salud emocional va a afectar mucho los resultados de todo nuestro esquema de alimentación y las decisiones que nosotros tomamos el día a día. Muchas, muchas gracias, licenciada Karen Cueva. Solamente para resumir las preguntas, que creo que se puede responder con una sola, lo que han Ok, consultado en relación al tipo de alimentación. ¿Qué cosa, voy a invertir las preguntas de lo que han ido consultando las personas, refieren qué cosa no deberían comer mientras dure la pandemia de COVID-19? Si existe algo, ha habido varias preguntas sobre qué comer en ciertas condiciones, pero creo que al final todas se resumen si existe algún tipo de alimento que no deban comer durante por el tema de la pandemia por COVID-19. ah, se me cortó la pregunta, pero entendí que qué es lo que no se debería comer cuando estamos con COVID. En realidad son las dos, qué cosas no deberían comer en forma preventiva, si hay algo que no deberían comer en las personas que están con riesgo de contagio, no contagiados, sino que si existe algún alimento que no deberían comer o pueden comer de todo para personas que no están contagiadas de COVID, simplemente por un tema de cuidarse. Si existe algo de eso, no. Sí, existe, y lo puse y lo dije. Voy a retroceder a la diapositiva para que se les quede grabado. Vamos a ver. Hay un grupo de alimentos que comenté de que generaba inflamación, ¿no? ¿Qué grupo de alimentos eran estos? Eran los alimentos procesados, los alimentos chatarra, la comida que se llama la comida rápida, porque estos alimentos generan inflamación, ya promueven la inflamación antes de que ingrese el COVID. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo soy una persona con obesidad o sobrepeso, y de repente yo he decidido tener un tipo de alimentación saludable para prevenir el COVID y para evitar las complicaciones realmente, ¿no? Y de pronto ya me he quitado ese grupo de alimentos que son los procesados o la comida chatarra. Mi cuerpo, y he optado por alimentación saludable, alimentación balanceada. Mi cuerpo va a dejar de generar o tener estas sustancias que generaban la inflamación previa, y van a comenzar, digamos, a hacer procesos desinflamatorios, antiinflamatorios, como por ejemplo, lo había comentado el omega 3, ¿no? Pescado, semillas secas, ¿no? Que tienen la función antiinflamatoria, ¿no? Entonces ahí va el tema, ¿no? Entonces, evitar todos los alimentos que me provocan inflamación. Es decir, chao comida chatarra. Entonces las personas nos dicen, no, pero está mal, no, pero es rico. Pues es rico y todo lo que tú quieras, pero te van a inflamar. El consumo excesivo de azúcar, el consumo excesivo de grasa saturada que están en estos alimentos son los que nos generan
el mayor daño posible y nos vuelven vulnerables a problemas por complicaciones al iniciar un problema de COVID, ¿no? Ahora, lo contrario que sería ingerir alimentos antiinflamatorios, ingerir alimentos que protejan a nuestro cuerpo, que habíamos comentado, ¿no? Hice mucho énfasis en los alimentos que teníamos omega 3, como el pescado, las semillas secas, el aceite de ajonjolí, ¿no? Y por otro lado, las frutas y las verduras. Entonces, estos alimentos tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades de proteger las células de la exposición al daño por sustancias del medio ambiente, como también a virus, a bacterias, a diferentes componentes, también como los radicales libres que lo comenté. Entonces, ahí va la respuesta, ¿no? Mil gracias, Karen, por la aclaración. Agradecemos tu tiempo y siempre bienvenida a la sociedad para cualquier otra actividad que podamos desarrollar. Muchas gracias por tu apoyo. Mil gracias en realidad en la contribución que has hecho con la población peruana. Ok, Y de doctor. igual forma, al contrario, te agradecemos a ti bastante, Karen. De igual forma, a todos los participantes, y esto igual queda grabado igualmente para que pueda ser analizado y visto y pueda socializar esta información con otras personas ya en las redes, creo que lo más importante que se puede realizar. Perdón, había una consulta más que era diferente a las anteriores, disculpe, licenciada Karen, era ¿hasta qué hora es lo ideal consumir alimentos en la noche, ya que no consumimos calorías? ¿Es necesario consumir alimentos o qué tipo de alimentos podríamos consumir en la noche? Ok, ¿Hasta qué hora bien. podrían consumir alimentos en la noche? Es muy importante tratar de evitar consumir alimentos muy pegados a la hora de dormir. Al menos deberían ser 2 horas antes de irnos a dormir, ¿no? Entonces, por temas de trabajo o por temas, circunstancias especiales que hacen imposible que lleguemos, ¿no? De repente llegamos de trabajar o llegamos de fuera y de ahí nomás tenemos, de repente llegamos muy tarde, 10, 11 de la noche y tenemos que dormir a las 12. Eh, y es el único momento que podemos ingerir algo, hay dos opciones, ¿no? Una es buscar cosas muy ligeras, de fácil digestión, ¿no? Si hay tolerancia a los lácteos, por ejemplo, podría ser leche descremada, yogur descremado. ¿Por qué? Porque el lácteo tiene grasas, proteínas y carbohidrato, que es la lactosa, ¿no? Que puede ayudarnos a cubrir un poco el aporte energético del día y que es, si tenemos tolerancia a la lactosa, o sea, la toleramos bien, no nos va a generar ningún problema, ¿no? Esa podría ser una opción. Otra opción podría ser optar por ejemplo, ¿no? Eh, de repente claras de huevo, sin yema, también podría ser, porque la proteína del huevo, pero sin la yema, es muy fácil de digerir, ¿no? O buscar de repente una ensaladita de verdura sancochada, ¿no? Lo que sí que deberíamos evitar en la noche, menestras, frituras, carnes muy grasosas, ¿no? Porque eso hace lenta la digestión, ¿no? Si de repente optamos por una pechuguita de pollo o sin grasa, sin fritura y de repente por ahí una papita sancochada, podríamos digerirlo, pero tendría que ser al menos 1 hora antes de irnos a dormir, ¿no? Y acompañarlo de una bebida tibia que ayude a la digestión. ¿No? La otra opción sería el que a media tarde, ¿no? Sea de repente 4 o 5 de la tarde, si de repente mi almuerzo sea a las 12 o 1, buscar a esas horas que mi entre comida o mi media tarde sea más consistente, ¿no? Un sándwich con queso, con pechuguita de pollo, una lata de atún y de repente un refresco de fruta natural o fruta, ¿no? Entonces, de esa forma cubrimos el requerimiento de la cena a media tarde y en la noche ya simplemente una ligera infusión, como dije, un vasito de leche o yogur y más que suficiente, ¿no? Sobre todo cuando hay, pero esto hay que tomar en cuenta cuando hay estos problemas de poder llegar temprano a casa, ¿no? En lo posible que la cena sea temprano y que sea 2 horas antes de irnos a dormir, mínimo. O me hecho como máximo, ¿no? Más bien disculpen en revés. Muy gracias, Karen. Muchas gracias por tu apoyo.
Este fue para cerrar la sesión de hoy. Te agradecemos mucho y bienvenida en una nueva presentación. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buena noche. Igualmente. Y a todos los invitados, de igual forma, muchas gracias, cuídense un montón y les agradecemos en nombre de la Sociedad Científica de Economía y Psicosociología. Y bueno, los estamos apoyando todos los primeros lunes de mes en lo que sea posible, los temas que consideremos más relevantes que puedan ayudarlos en su calidad de vida. Hasta luego.